Buena, casi terminamos el año, y no quería irme de este 2020 sin darles un pequeño video, uno más de los temas que veníamos hablando de la enfermedad mitocondrial. Excelente, muy importante tema, que intrigoso, un tema bien profundo, bien microscópico, que por pertenecer a la biología molecular, a la biología más microscópica, son poquitos tediosos, pero trataremos de llevarlo con este tema y uno más quizás, ya a quizás entender un poquito ya lo que es la enfermedad mitocondrial. En el día de hoy vamos a ver el síndrome de Kearns-Sayre. Hay otros más, y ya vimos uno, el de Melas, ¿ves? Y por eso hemos puesto acá la mitocondria y pongo aquí el corazón. Está muy esquemático, ¿ves? Para hablar un poquito de esas ramas del sistema excitatorio del corazón, a grandes rasgos, para entender cuando hablemos de que se produce un bloqueo cardíaco, por lo menos entender un poquito de qué estamos hablando. ¿Ves? Es uno de los elementos importantes que forma parte de este síndrome. Es un nombre compuesto, vamos a ver después, compuesto por dos doctores de la época de los años 50, por allá. Y vamos a ver cómo se refleja todo esto. Muy bien, vamos a ver entonces en el día de hoy un recordatorio de lo que es recordatorio de la mitocondria. La tenemos aquí a grandes rasgos, ya la conocemos del video anterior, de lo que es la cadena respiratoria que se lleva a cabo ahí en esa matriz, la cadena respiratoria, que es el paso que sigue después del ciclo de Krebs. La fosforilación oxidativa, que ahí radica la esencia fundamental en este caso, de este síndrome, por la delección de múltiples genes, en la parte de genes del ADN, y lleva al traste con esta enfermedad. La respiración, muy importante. Voy a dar tres conceptos importantes de tres respiraciones que se llevan a cabo en nuestro organismo. Vamos a ver respiración alveolar, concepto general, respiración tisular, concepto general, y respiración celular, que también se lleva a cabo en este órgano pequeño, organelo de la célula, que es el órgano respiratorio de la célula. Importante. Un rápido recuento de lo que es el EKG, la base esencial de ese trazado para entender lo que es el bloqueo. Y vamos a ver mención de lo que es un bloqueo cardíaco. Esos son los temas fundamentales que vamos a tratar en el día de hoy. Aquí tenemos entonces lo que es la mitocondria. Vamos a ver recordar que la mitocondria tiene una membrana externa, tiene la membrana interna y tiene entonces este espacio intermembranoso, que ahí finalmente es donde van a pasar todos esos hidrógenos que van a formar finalmente agua, muy importante, agua metabólica. Y tenemos entonces lo que es la matriz mitocondrial, donde se va a llevar a cabo los procesos fundamentalmente después que el acetil-CoA entra, se lleva a cabo ya lo que es el ciclo de Krebs y finalmente la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Muy importante. Tenemos las crestas. En esta membrana, esa membrana es lo que yo le digo, la membrana caliente, es donde se lleva a cabo esta membrana interna. Después la vamos a ver más ampliamente, más adelante, por eso tenemos que dar la mitocondria ahí mientras. En esa membrana es que se va a llevar a cabo ese proceso de fosforilación oxidativa y la famosa cadena respiratoria. ¿Y por qué se llama cadena? Porque hay varios eslabones o varios puntos de la transmisión de electrones, transferencia de electrones, que tiene un orden específico, que se lo vamos a mencionar más adelante. Muy bien. Vamos entonces a dejar la mitocondria ahí por ahora y seguimos adelantando.
vamos a ver que existe en la respiración alveolar. ¿Ves? Existe lo que se llama la respiración tisular y la respiración mitocondrial. Bien, a grandes rasgos, porque hemos visto videos anteriores, uno que di del COVID, necesidad versus necesidad de la mecánica ventilatoria, ahí está explicado, aunque no fue la explicación de un futuro tema que demos de anatomía del pulmón, que vamos a referirnos fundamentalmente a la fisiología respiratoria. Si yo a grandes rasgos pinto el alvéolo, vamos a ver que un vaso sanguíneo que pasa por el alvéolo que va cargado de CO2, ese CO2 que viene de la mitocondria, que viene de la célula, va a expulsar y entra el oxígeno. Simplemente a eso le llamamos respiración alveolar o ventilación. Bien, eso a grandes rasgos para tener una idea. Respiración tisular es cuando un vaso sanguíneo se convierte de arteria a vena, el oxígeno entra al tejido y el CO2 se va del tejido. Eso es a nivel tisular, a grandes rasgos, no quiero meterme profundamente ahora. Y la respiración mitocondrial es la que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial y es la que vamos a ver, que sería la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, que sería el ciclo de Krebs, y lo que es la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, con todos esos citocromos, etcétera, que se realiza con la transferencia de electrones a nivel mitocondrial. Es ahí la cosa. Muy bien. Eso es un repaso rápido de lo que quería decirles para resumir. Vamos a ver entonces, yo les decía anteriormente que íbamos a dar fosforilación oxidativa y mencionar lo que era oxirredox. Muy importante en la química y tener este concepto que si tenemos, por ejemplo, un átomo 1 y un átomo B o 2B, fíjense que si este átomo cede electrones, se oxida y es reductor. O sea, si donó electrones, se oxida y se convierte en un reductor. Y si este capta electrones, se reduce y es oxidante. Y es agente oxidante. Ya les digo, todo en bioquímica es reacción exergónica, endergónica, reducción, oxidación. Si es muscular, sería flexión. Alguien se extiende para que éste se contraiga. Flexión, extensión. Esas pares, yo le diría la filosofía pares de la anatomía y de la fisiología humana, hay que entenderlas para poder entender el cuerpo humano finalmente. Muy bien. Y así, en los elementos, por ejemplo, si el zinc dona un electrón, se oxida. Si el cobre capta un electrón, se reduce. Y así sucesivamente en la química y la bioquímica. Muy bien, seguimos adelantando. Vamos a ver entonces, después que vimos la mitocondria, ahorita vamos a ampliar más esa explicación. Tenemos, antes de llegar al síndrome exactamente de Kearns-Sayre, para entender que radica en la fosforilación oxidativa. Vamos a ver que aquí, este nodo, que está el nodo sinusal, el nodo sinusal de K-flag o de K-flag, muy importante. Ese nodo ahí que es el marcapaso del corazón. Es el que te da el ritmo cardíaco a una de 60, de 70 por minuto. Ahí es que se inicia y va esa
despolarización hacia el nódulo auriculoventricular, que se llama, ese nódulo auriculoventricular de Ashok-Tawara, muy importante, Ashok-Tawara, ahí. Ahora bien, fíjense que este nódulo baja la frecuencia a 40, o sea, hay una reducción de ese impulso para que vaya hacia las ramas de Purkinje, hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo. Toda esta explicación se las profundizo en el tema cardíaco cuando lleguemos, solamente. Aquí llega un plexo cardíaco del simpático y del parasimpático. En general, hay nerval. Tenemos entonces, hay tres vías, que una hacia la aurícula izquierda, muy importante, que es la rama de Bachmann hacia la aurícula izquierda, allá, para despolarizar. Y hay tres que van, una anterior, una medial y una posterior. La anterior se llama la anterior de Bachmann, igual que esta, que va hacia el lado izquierdo. La posterior de Torel y una medial que se llama de Wenckebach. Esta medial que está aquí se llama de Wenckebach. Fíjense qué interesante. Wenckebach, Bachmann y estos doctores trabajaron mucho con lo que son la conducción eléctrica cardíaca. Eso es historia. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Ya pusimos el nombre correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Para entender después lo que es un bloqueo. Fíjense que normalmente el trazado viene siendo así. ¿Veis? Vamos a pintar la onda P aquí y un poquito más alejada. Aquí el QRS. Aquí sería la onda P, QRS y la onda T. Esta sería la onda P, QRS y vendría la T otra vez. Fíjense que el segmento PR, en este caso que ha sido, se ha alargado. Ese es un bloqueo de primer grado. O sea, prácticamente se demoró. Aquí hay una demora en el haste His, del sentido o de la conducción cardíaca. Eso va a dar lugar a un bloqueo, que no lo vamos a poner hoy exactamente. Hay de primer grado, hay de segundo grado, que tiene una variante A y una variante B, y hay de tercer grado. No nos vamos a meter en eso porque no es la clase de cardiología hoy, simplemente. Ahora, se los menciono porque es un dato muy importante que forma parte de la triada o de los problemas principales de este síndrome de Kearns-Sayre. Muy importante. Muy bien, fíjense que vamos a ver entonces, después que vimos ya eso, vamos a meternos un poquito más profundo en lo que es vamos a meternos ya un poquito en lo que es los elementos de la mitocondrial, el problema en realidad. Fíjense que la fosforilación oxidativa es un proceso que ocurre en las células, todas las células. Es un proceso metabólico final o catabolismo. Es la parte final cuando ya el acetil-CoA, que viene del piruvato, entra en la matriz mitocondrial y entra en el ciclo de Krebs. Ya el ciclo de Krebs y lo que es la cadena, ya sí están dentro de la mitocondria. O se llama respiración celular, como les explicaba. Después de una glicolisis, el ciclo del ácido cítrico de Krebs. Muy bien. De la molécula de glucosa, prácticamente después de esa glicolisis, de ciclo de Krebs más cadena respiratoria, prácticamente se obtienen 38 moléculas de ATP. Muy importante. En la fosforilación oxidativa que vamos a pasar a explicar. Ahora, hay además un transporte de electrones, lo vamos a ver. Y fíjense que esto utiliza la membrana interna. Ahora, en esa cadena participan 4 complejos importantes. Hay un complejo que se llama complejo el NADH.
el NADH deshidrogenasa, que es el 1. Hay un complejo 2, que sería el succinato deshidrogenasa, o Q10, también le pueden llamar Q10, sería el 2. Tenemos el citocromo BC1, que sería el tercer complejo, 4 complejos. Y tenemos el complejo citocromo oxidasa, que sería el complejo número 4. Este complejo prácticamente, estos son los 4 complejos que se van a llevar a cabo en esta membrana, aquí la membrana interna, y la pasamos a explicar ahora más grande para que se entienda, y quizás puede quedarse algún detalle, trataremos de ir lo más profundo posible. Ahora, el complejo prácticamente final, que ya resume finalmente en esa membrana, se llama el complejo ATP sintetasa. Le llaman sintetasa o sintasa, ¿tú ves? Que es la productora de ATP finalmente y hace que los electrones ya regresen a reiniciar el ciclo de la fosforización oxidativa con una enzima que participa, que se llama la enzima succinato Q oxirreductasa, que es la única enzima que participa en el proceso. Fíjense qué interesante todos estos elementos, porque esto se lleva a cabo. Es un poquito de bioquímica, un poquito, pero les quiero dar esto porque para que los estudiantes vean que muchas veces le temen a la bioquímica o la repelen. Que tengo clase de... No, muy importante esta bioquímica futuramente, cuando ya usted va a entender un síndrome, cuando va a entender lo que es la bioquímica profunda, la anatomía, la fisiología, son la base, por eso son las primeras etapas de la carrera y son muy importantes. No dejar de darle esa importancia que tiene la bioquímica, la genética y sobre todo las primeras etapas, las leyes, donde empiezan las leyes de Mendel, de la genética, ¿no? Eso tiene actualmente mucho valor porque se ha profundizado mucho. Es la parte de la medicina que más se ha desarrollado, mucho más. El húmero y el fémur están ahí de por siempre, pero estos elementos de reacciones, oxirredox, etcétera, han evolucionado mucho y es muy importante. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona esa cadena. Vamos a ver aquí, para tener un poco más de espacio ahí. Vamos a ver. Vamos a pintar aquí, fíjense, esta partecita. Eso que señalé ahí, vamos a hacerlo aquí en grande. Lo más grande que yo pueda. Vamos a hacer aquí entonces esto. Bien, fíjense, no quité la mitocondria para que se den cuenta. Este pedacito es esto aquí. Esta sería prácticamente la membrana mitocondrial externa. Esta sería la membrana mitocondrial interna, esta que tenemos aquí. Esto es la matriz. No voy a escribir porque voy a usar esa zona. Esto sería el espacio intermembranoso. Y esta es la matriz. Primero que todo, voy a poner aquí al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque en ese ciclo de Krebs tiene como resultado dos elementos fundamentales que van a entrar a jugar en lo que es la fosforización oxidativa, que sería el NAD, que se convierte en NADH. ¿Qué pasó ahí? Que se redujo, ¿me entendieron? Este NAD absorbió electrones de aquí, de una parte del ciclo de Krebs, y donó un hidrógeno. Él va a participar aquí. Y tenemos la otra, que sería el FAD. El FADH. En el ciclo de Krebs está el NAD y el FAD. Recuerden que el NAD es la coenzima nicotinamina adenina dinucleótido. Y el FAD, la flavina adenina dinucleótido.
Esas son, fíjense, que esas van a estar en el ciclo de Krebs. ¿Qué más se obtiene en el ciclo de Krebs? También se obtiene ATP. ¿Ven? Y otros elementos, pero no es el momento ahora. Esto funciona después que el acetil-CoA entró en el ciclo de Krebs como elemento encrucijada, entró y dio lugar al ciclo de Krebs que se lleva a cabo en esta matriz. Muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa aquí. O sea, sería el primer complejo que habíamos dicho. Recuerden el primer complejo, que era el complejo vamos atrás un momentico, el complejo NAD deshidrogenasa, complejo 1, el número 1. Vamos a ver el complejo 2, que está por aquí, que es el Q10, va a representarse así. Tenemos otro complejo, que sería el tercer complejo, el citocromo. Este sería el NADH, que viene a NAD solo, sin H. ¿Por qué? Porque ya donó un electrón de hidrógeno que pasa a la matriz. Miren qué interesante. ¿Ven? Ahora, este es el citocromo. El citocromo BC1. En este caso, aquí, en este del Q10, viene el FAD. El FAD. FADH. FAD sin H. Pero ¿qué pasa? Que hace el proceso, pero no dona electrón y hidrógeno hacia adentro. Ayuda en la transferencia de electrones. Fíjense qué interesante. Y está el Q10, que sí, sí va a donar hidrógeno. ¿Ves? Y prácticamente tenemos el número 4, el de la citocromo oxidasa, que también va a donar un hidrógeno a la parte. Aquí serían 4 hidrógenos, aquí serían 4 hidrógenos y aquí 2. ¿Cuántos hay ahí total? 10 hidrógenos donados en la fosforilación oxidativa hacia lo que es la parte intermembranosa. Bien, entonces, aquí, fíjense que en la parte del cito, aquí ya se inicia entonces la transferencia de electrones. Aquí va a pasar por lo que es el Q10, va a ir al citocromo y esta transferencia de electrones va a terminar aquí, donde la citocromo oxidasa, para formar que aquí ya casi estamos formando H2O, agua. Esta agua que se forma aquí, en el paso número 4, donde está el complejo 4. Y ahí se va a formar agua. ¿Qué pasa entonces? Que colocaríamos aquí el elemento importante que habíamos mencionado, recordar que sería el complejo ATP sintasa. Complejo grande, ATP sintasa, que es el que va a dar lugar con un ADP más el fósforo, un fósforo donado por acá, va a formar lo que se llama el ATP. A grandes rasgos sería, fíjense que normalmente aquí se produce agua metabólica, se produce ATP. ¿Cuánto se produce? Una cantidad de agua interesante, relativamente poco medible. 38 moles. ¿Qué pasa? Que si el gen afectado, la delección que ocurre en este síndrome, afecta lo que es esa membrana mitocondrial, la formación de las proteínas que hay a nivel de esa membrana, entonces se corta la fosforilación oxidativa y entonces no va a haber ATP ni va a haber agua metabólica. Eso es muy importante. Fíjense que en esa transferencia de electrones es el que da lugar a la formación de agua, muy importante. Ustedes después revisen con más calma esta fosforilación oxidativa en los libros de fisiología para que ustedes vean. Esto que estoy dándoles es un repaso prácticamente para saber a dónde vamos a parar con el síndrome de... les puedo decir entonces que un NAD
H va a dar lugar a 2.5 ATP. Y un FAT H va a dar lugar a 1.5 ATP. Esos son reacciones bioquímicas, datos bioquímicos que se han obtenido a nivel por ensayos, por la parte fotoquímica, reacciones que los bioquímicos han descubierto y bueno, eso se respeta. Además, ¿qué se afecta cuando se afecta ese ADN? La producción de proteínas mitocondriales, que son muchas. Hay más de 13, más de 14 proteínas mitocondriales. Bueno, después entonces, ya de haber explicado esta parte, que fíjense que son los tres elementos, prácticamente los cuatro elementos fundamentales. Recordar que esta parte del FAT, la Q10, la de succinato, no pasa electrones, pero sí, aquí se suman 10 total, igual a 10 hidrogeniones. Es importante ese dato. Muy bien. Después de esto ya vamos a ver cómo. Aquí vamos a ver que el síndrome de Kearns-Sayre. Vamos a hablar ahora del síndrome ya como tal. Que ya sabemos qué cosa es la fosforilación oxidativa, dónde se realiza y cómo cómo se va a afectar. Es conocido como la SKS, Kearns-Sayre. Muy importante, es una enfermedad se llama oculocraniosomática, somática muscular, o sea, prácticamente neuromuscular. Neuromuscular. Fíjense que es una enfermedad genética producida por la delección de más de 1000 a 10.000 pares de bases de ADN mitocondrial. Fíjense, interesante. Fue descubierta en 1950 por Thomas Kern, y George Sayre. De ahí que toma el nombre de Kearns-Sayre. Ese es el nombre que toma este síndrome. Prácticamente ocurre antes de los 20 años, con un debut muy importante y, lógicamente, si los signos prácticamente aparecen antes de los 20 años y posiblemente de 3 a 5 años, se va a manifestar posiblemente prácticamente en un 60% la muerte de este paciente. La esperanza de vida es de 3 a 5 años después de haberse demostrado el síndrome de este síndrome. Prácticamente está asociado con el síndrome de muerte súbita. También. De sudden death. Muy importante. Estos son datos que les voy dando para que sepan en dónde estamos en este tipo de afectación. Muy bien. La cosa fundamental, ocurre la mutación o delección del ADN. Esto trae consigo, a diferencia de la mayoría de las enfermedades que son transmitidas prácticamente, no en sí tiene que ser heredada del cromosoma X de la madre, puede ser también una mutación al azar. ¿Ves? Prácticamente conlleva una eliminación de 4.678, como se dice, nucleótidos correspondientes a 12 genes. La delección de nucleótidos
que son de 12 genes. Ya sabíamos que un gen forma parte del ADN, una parte del ADN. Y eso afecta la fosforilación oxidativa o la cadena respiratoria. Acuérdense que le dije que cadena es porque son 4 elementos fundamentales a través de los cuales va el transporte de electrones, que son como una cadena. Una de ellas que falte, se rompe la cadena y ahí viene el síndrome como tal. Muy bien. Prácticamente la definición de esta enfermedad, según es un error congénito de metabolismo poco frecuente caracterizado por oftalmoplejía, fíjense, externa progresiva, ptosis palpebral, oftalmoplejía, que incluye ptosis palpebral, retinosis pigmentaria, fíjense, y puede debutar, como decía, antes de los 20 años de edad. Otras características, está la ataxia, muy importante, por eso es que diferenciarla, verán al final, diagnóstico diferencial, la ataxia de Friedrichs, muy importante, es una ataxia cerebelosa, y prácticamente en el líquido cerebroespinal podemos encontrar más de 100, lo que son más de 100 miligramos por dilución de proteína en el líquido cerebroespinal. Y, como les decía, muy clásico, el bloqueo cardíaco. Sobre todo porque toma las ramas del haz His en esa zona, ahí donde ya el aurículo ventricular recibió la emisión del marcapaso, y ahí es que se produce con alargamiento del PR, o puede ser bloqueo de rama indistintamente de la rama derecha o la rama izquierda. Muy bien. Entonces, haríamos un cuadrito resumen que diría que tenemos entonces el SKS en el centro. Vamos a poner aquí, importantemente, la retinosis pigmentaria. Y vamos a poner aquí oftalmoplejía, muy importante. Y también, por empezar tan joven, demencia. Es una demencia con afectación de la esfera cognitiva. Ahora, pues, otros elementos. Cefalea intensa. Lógicamente, debilidad muscular. Como es lógico, acuérdense que en la enfermedad de Melas también se producía como que se corta la cadena y no llega a producirse lo que es la vía prácticamente aeróbica, el resultado final del ciclo de Krebs. También, ¿qué pasa? Puede haber acidosis láctica. Y lógicamente no puede faltar la ataxia cerebelosa. Ese sería un compendio general, ya en forma en representación esquemática, de lo que es la enfermedad como tal. Muy bien. Fíjense entonces ¿cómo haríamos el diagnóstico? El diagnóstico sería fundamentalmente los criterios clínicos con la triada que ya la escribimos anteriormente: la oftalmoplejía externa progresiva, retinopatía pigmentaria, y prácticamente los debut antes de 20 años
de bloqueo cardíaco y síntomas cerebelosos como la ataxia y un nivel de proteína elevado en el líquido cerebroespinal. La genética ya. Recuerden que el ADN mitocondrial es afectado. Se dice prácticamente que, sobre todo en la posición, en la parte que tiene relación con la formación adecuada o la mantención adecuada del área de la membrana interna, donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Prácticamente conlleva la eliminación de 4.678 nucleótidos, con una expresión que se llama 4.9 KB. En esa expresión, ese punto, esa codificación, desde la posición correspondiente de 12 genes mitocondriales que tienen que ver con la proteína en la cadena de transporte de electrones. Fíjense cómo ese transporte de electrones es para la formación fundamental de ATP. Si no existe, no se forma el ATP adecuadamente. Y prácticamente en la posición 13.147 del genoma. Eso es bien genético, bien el cariotipo, bien la parte de la genética, la biología molecular más profunda. No les explico más nada hasta ahí. Muy importante. Ahora, prácticamente les voy a decir que puede presentarse desórdenes endocrinos, como por ejemplo asociados con diabetes mellitus, con hipoparatiroidismo, con el hipotiroidismo y también retardo puberal. Lógicamente, si se ve antes de los 20 años, va a haber un retardo puberal y postpuberal también. ¿Cuáles serían diagnósticos diferenciales? La ataxia de, la ataxia de Friedreich. La ataxia de Friedreich, lesiones puras del tercer par, recordad que el tercer par es el que tiene que ver con la elevación del párpado y inerva prácticamente el 90% de los músculos del ojo. ¿Ves? Y también prácticamente el músculo de esfínter de la pupila. Prácticamente se produce un desorden muy parecido a una lesión del tercer par. También con el síndrome de Horner. Recuerden el síndrome de Horner por la tosis palpebral también. Y lógicamente la miastenia gravis. Miastenia gravis, que radica fundamentalmente en la musculatura del ojo. Esa parte de la placa motora está prácticamente relacionada con una tosis palpebral bilateral y una oftalmoplejía. Prácticamente se suman otras cosas, la miastenia gravis y los demás, pero bueno, es como diagnóstico diferencial. Por tanto, yo creo que les haya llevado una explicación bien resumida de lo que es el Kearns-Sayre. Prácticamente, ya después vamos a ver el otro, que es el MERRF, Myoclonic Epilepsy Red Rocket Fever. Muy importante, aquí en este también se ven esas fibras rojas que se ven en el músculo, que son las fibras rasgadas, las fibras rojas rasgadas que se ven en la musculatura, que se afectan y se ven en este síndrome, también se pueden ver. Después entonces, bueno, más adelante veremos ese síndrome y quizás otro más y terminamos con porque son muchas, son cientos de enfermedades mitocondriales de todos los genes que tienen relación con el genoma mitocondrial, con la parte del ADN mitocondrial. Así que bueno, seguimos adelante y seguimos con ustedes. Les deseo, estamos ya prácticamente en 29, 30, 31. Ya prácticamente estamos
a las puertas del año 2021. Les deseo éxito, les deseo prosperidad, les deseo mucha fuerza a esos estudiantes. Si me ven, a los médicos, si me ven, no pierdan, si me ve un médico, no pierda esa capacidad de estudiar, esa capacidad de transmitirle a los estudiantes ese conocimiento en este año venidero, que bastante hemos sufrido en este año con toda esta pandemia. Yo creo que ya con la vacuna, quizás, si Dios quiere, y creo que sí, eso viene, y ya prácticamente a mediados de año habremos avanzado mucho en eso. Y todas las universidades podrán estar ya incorporadas de forma presencial, y seguiremos con el objetivo fundamental y la tarea más importante de todos los países y de todo el mundo, que es la educación. Enseñar y enseñar cada vez más para las nuevas generaciones. Así que les deseo un fin de año bien bonito y un próspero 2021. Seguimos viéndolo. Ok, nos vemos el año que viene.